Hola chicos, bienvenidos a este último video, el video número 12 de Algoritmos y Programación 2. En este caso vamos a hacer un resumen general de los diferentes tipos de datos que hemos visto durante esta materia, e incorporando sobre el final el último tipo de dato abstracto, que es el tipo de dato grafo. Entonces vamos a comenzar este video haciendo, como les dije, un breve repaso. Primero tengamos en cuenta que hemos visto las estructuras de datos en programación que pueden ser, por un lado, estructuras de datos dinámicas y por el otro lado, que pueden ser estáticas. Las estáticas, las más simples y fundamentales, son las de tipo booleana, de tipo carácter, de tipo entero, de tipo real. Mientras que las compuestas o estructuradas, hemos visto la de cadena de caracteres o string, los arreglos, tanto sean vectores como matrices, como demás dimensiones, el tipo de datos conjuntos, el tipo de datos registros y los archivos. Todo esto ya lo vimos en algoritmos 1 y también lo hemos visto, lo hemos repasado en algoritmos 2. Por el otro lado están las estructuras de datos dinámicas. Es decir, por un lado las estáticas quiere decir que son determinadas por el lenguaje de programación y tienen la estructura y almacena una cierta cantidad de información que no se puede exceder. Mientras que las dinámicas sí tienen distinta cantidad de datos que pueden almacenar en memoria. Y hemos visto nosotros las pilas, las colas, las listas, los árboles y por último hoy vamos a ver un repaso general de lo que serían también los grafos y cómo llegamos a la representación gráfica de cada de ellos. Entonces, por un lado tenemos, como dijimos, el tipo de dato estático, que son aquellas estructuras en las que el tamaño ocupado en memoria se define antes de que el programa se ejecute. Y no puede modificarse el tamaño durante la ejecución del programa. ¿Está? Entonces, no se puede cambiar el tamaño de la memoria que ocupan, así que es importante que si en un programa definimos o vamos a utilizar como programadores 5 variables de tipo estáticas, utilicemos las 5 variables, porque si no, reservamos lugar en memoria y si no usamos esas 5 variables, usamos 2 o 3, el resto está ocupando memoria y no está siendo usado. Así que es muy importante que cuando como programadores definamos estructuras de datos estáticas, las definamos justamente y no más allá, y no exageremos con la cantidad de variables que podemos definir dentro de un programa. Por el otro lado están, como les dije, el tipo de datos dinámicos. Este tipo de datos, esta estructura de datos, se la considera dinámica si para su creación se van generando o eliminando, se van creando o eliminando elementos en el momento de la ejecución del programa. Es decir, que no tienen un tamaño específico, un tamaño que ocupe en memoria específico, lo que significa que se pueden crecer indefinidamente. Esto es, indefinidamente hasta que dé la capacidad de memoria, ¿verdad? Eh, pero sí pueden crecer a medida que el programa se va ejecutando. Y no hay ningún problema en el uso de esto, no hay restricciones en este tipo de creación de datos dinámicos. Vamos a ver entonces si nos vamos a centrar en la memoria dinámica, que es lo que entendemos por ello, sobre todo con el concepto de puntero. ¿Qué es un puntero en programación? Es una variable que sirve para señalar la posición de la memoria en que se encuentra otro dato almacenado, como valor la referencia de ese dato. ¿Esto qué quiere decir? Para evitar confusiones entre la variable puntero y la variable a la que apunta, o la variable referida, así se llama, conviene imaginar gráficamente este mecanismo. En esta figura que vamos a ver, hay una variable que hemos denominado AP, puntero, almacenada en una posición determinada de la memoria, que puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, y la celda de memoria que contiene la variable a la que apunta. Es decir, la celda de la memoria sería el numerito que identifica el lugar donde está guardado el dato. Fíjense, nosotros tenemos la dirección 0, 1, 2, 3, 4, como dije recién, y ahí está almacenada en la variable que hemos denominado puntero AP, un número determinado. Ese número, en realidad, es la dirección de memoria donde está el dato en cuestión. Esto es lo que es un puntero. ¿Está? Gráficamente. Puesto que no es el contenido real de la variable puntero lo que nos interesa,
es decir, este número no es lo que nos interesa, nos va a interesar la celda cuyo contenido tiene el dato. Es decir, lo que nos interesa a nosotros es esto. El dato está en esta posición de memoria. Así que es más común usar el siguiente diagrama. Fíjense el simbolito del acento circunflejo que tiene que tener un tipo. Recuerden que estos tipos de datos punteros son homogéneos, es decir, todos tienen que ser del mismo tipo. O también gráficamente la podríamos, es mucho más fácil poner la variable de nombre puntero y una línea, una flecha que apunta a un lugar de la memoria donde está el dato en cuestión. ¿Cómo vamos a definir, como hemos visto, que hemos definido y hemos declarado los tipos punteros? En Pascal, en la palabra reservada type, el nombre del puntero y el acento circunflejo, en este caso de tipo char, puede ser de otro tipo de dato, string, integer, real o lo que sea. Y dentro de la sección variables, el nombre de la variable de ese tipo puntero. Eso sí, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo se generan, a partir de qué palabras reservadas se generan las variables dinámicas y a partir de qué palabras reservadas se destruyen estas variables dinámicas? A partir de la palabra new y, entre paréntesis, la variable de tipo puntero. Entonces new lo que hace es generar una nueva variable dinámica. Y lo que hace la destrucción es el dispose, el nombre de la variable puntero, que lo que hace es liberar la memoria para que este dato ya no pueda ser usado. ¿Qué hablamos cuando definimos el valor nil? El valor nil, donde colocamos la variable de tipo puntero y le asignamos el valor nil. Observen que lo que hacemos es apuntar a nada. Lo que estamos haciendo es apuntar a nada. Se utiliza o bien un rectángulo cruzado o bien el rectángulo que apunta hacia nada. ¿Está? Apunta hacia algo que en el futuro se va a usar. Las estructuras de datos dinámicas se clasifican de manera absolutamente general en dos tipos: en las estructuras denominadas lineales y en estructuras que no son lineales. Las lineales que sigue una línea determinada, y las estructuras no lineales porque siguen diferentes alternativas. Dentro de las alternativas de estructuras lineales dinámicas, un elemento solo puede estar ligado o enlazado al anterior o al siguiente. Eso es como es, o al anterior o al siguiente. Y ahí encontramos las estructuras listas, las pilas y las colas, que son estos tipos de datos dinámicos, que ya hemos visto con anterioridad. Y dentro de las estructuras no lineales, donde un elemento puede estar enlazado a cualquier otro, no tiene que haber por qué un predecesor y un antecesor, y también se las conoce como estructuras de datos multienlazadas. Y ahí encontramos los árboles, que estuvimos viendo en el video anterior, y lo que vamos a ver ahora en la introducción a los tipos de datos grafos. Son todos tipos de datos abstractos. Las estructuras recursivas lineales que hemos visto fueron las listas enlazadas, donde hemos definido una lista como una colección lineal, donde cada uno de esos elementos se denominan nodos, y este término de conexión lineal se entiende de una manera que tenemos un primer nodo y un último nodo, de tal manera que a cada nodo, salvo al último, le corresponde un único sucesor, y a cada nodo, salvo al primero, le corresponde un único predecesor. Se trata entonces de una estructura de datos cuyos elementos están situados secuencialmente, es decir, una secuencia, uno después de otro. Recordar que al último le corresponde, tiene un único, en el último no tiene un único sucesor, y en el primero no tiene tampoco un único predecesor. Esas son las listas enlazadas a las cuales gráficamente podemos definir de esta manera. Entonces tenemos un puntero que llamamos listas, y los datos tenemos las vocales, cada una de las vocales como datos, y después de la U no hay más nada, ¿está? Entonces, no tiene un predecesor, pero sí tiene un sucesor.
E tiene un predecesor y un sucesor, I tiene un predecesor y un sucesor, O tiene un predecesor y un sucesor, U, que es la última, tiene un predecesor, pero no tiene un sucesor. Ese es el concepto final de listas. ¿Cómo se define en Pascal una lista? Bueno, en la sección type definimos el tipo que corresponda, en este caso son char porque hay vocales. Luego definimos el tipo puntero para esta lista, y el registro, siempre va a haber un registro, en este caso que lo va a contener, que va a tener el contenido, que va a ser del tipo de dato base, y el siguiente que va a ser de tipo puntero. Y ahí es como definimos el tipo lista en Pascal. Luego vimos las pilas, recordando que una pila es un tipo de lista, es un subtipo de listas, mejor dicho, en el que todas las inserciones y eliminaciones de los elementos, de los nodos en cuestión, se realizan por el mismo extremo. El nombre de la pila, recuerden que les dije cuando apilábamos, por ejemplo, dentro de una caja libros, el nombre de la pila procede de la similitud que hay en el manejo de esta estructura de datos con una pila de objetos. Les dije, por ejemplo, con las pilas, por ejemplo, eso sucede. Estas estructuras también son llamadas LIFO o LIFO, que quiere decir last in, first out, que es el último en entrar, es el primero en salir. Eso es lo que quiere decir este tipo de algoritmos. Como vemos gráficamente, tenemos una pila, donde tenemos acá el elemento que constituye el fondo de la pila, todos los demás elementos, y arriba de todo está la cabeza de la pila, y al hecho de insertar elementos, a colocarle elementos, se lo llama apilar, a la entrada de elementos, y a la salida de los elementos se lo denomina desapilar. ¿Está? Entonces, acuérdense que como estas estructuras son también denominadas LIFO, el último en entrar es el primero que va a salir. ¿Cómo se define en Pascal una pila? Se define como una lista enlazada de la siguiente manera. Fíjense, tenemos el tipo base, que puede ser carácter, string, integer o lo que fuera, como les digo siempre, el tipo puntero y el registro que va a guardar el contenido y luego el puntero que apunta, el siguiente, que es un puntero que va a apuntar el siguiente nodo. ¿Bien? Las colas, que también son un subtipo de lista, en el que todas las inserciones se realizan por un extremo y todas las eliminaciones se realizan por el otro extremo, a diferencia del de las pilas. El ejemplo más importante de esta estructura de datos, del cual recibe el nombre, es el de una cola de personas en una ventanilla. Recuerden que también les dije, acuérdense cómo funciona una impresora, ¿no? Como una impresora conectada a una red de computadoras administra todos sus recursos de impresión a través de lo que se llama este tipo de algoritmos FIFO, first in, first out, que es donde el primero en entrar es el primero en entrar es el primero en salir. Así que la cola es absolutamente un documento seguido del otro. Y a medida que se va liberando la cola, es decir, a medida que se van imprimiendo los distintos documentos que están en esa cola, se van desencolando, así se llama. Entonces, como les digo, en esta situación, el primero en llegar es el primero en ser servido. Por eso este tipo de algoritmos, o ese tipo tipo de datos abstractos, también se los debe llamar como listas FIFO, así se llaman. Gráficamente tenemos una cola que la podemos representar en este caso horizontalmente, mientras que las pilas las representamos gráficamente verticalmente, en este caso horizontalmente, donde la entrada de los elementos, que se denomina eso encolar, se realizan por un lado, y las salidas se realizan del otro lado, y a eso se lo denomina desencolar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se define el tipo cola? Bueno, se define también a partir de un tipo base y de un puntero que se tiene que definir, y el registro que también tiene como campos integrantes el contenido, que es del tipo base, y el siguiente que va a ser del tipo puntero. ¿Está? De manera tal de ir apuntando dónde continúan cada uno de los nodos que corresponde a esa lista especial o sublista que se denomina cola. Por otro lado, también estuvimos viendo en los videos anteriores los árboles binarios.
Los árboles son estructuras de datos recursivas, y me interesa mucho subrayar esta palabra recursiva, es algo que se llama a sí mismo hasta resolverse, que son más generales que una lista y que son apropiados para aplicaciones que involucran algún tipo de jerarquía, como son los miembros de una familia, los trabajadores de una organización. Por eso son ideales para hacer organigramas o para hacer bases de datos jerárquicas, que también se utilizan mucho, o diseños de redes con distintos privilegios, o también de ramificación, como los árboles de los juegos, para pasar los diferentes niveles, o de clasificación y búsqueda. La definición recursiva de árbol es muy sencilla. Un árbol es o es vacío o consiste en un nodo que contiene datos y punteros hacia otros árboles. Es así, es absolutamente sencillo. Gráficamente, creo que el mismo gráfico vimos, en este caso es un árbol binario, donde su raíz es A. Recuerden, en un árbol hay un nodo que no tiene padre, a ese nodo se lo llama raíz, todos los demás van a tener padre. En este caso sí es binario porque tiene de 0, tiene 0, 1 o hasta 2 hijos. En este caso tiene 2 hijos, B y C. Luego, D y E tienen como padre a B, que también observen que tienen dos posibilidades, D y E, como les digo, C, que también tiene 2 hijos, F y G, donde el padre de G es C, y H, cuyo padre es G, que es el único hijo del nodo G. Recuerden que cuando los hijos, digamos, un padre no tiene hijos es porque se denominan hojas, ¿no? De un árbol, salvo el raíz que, bueno, en este caso no tiene padre, como les he señalado anteriormente. Entonces, los árboles binarios son árboles en los que cada nodo tiene a lo sumo 2 descendientes. Puede tener 0, puede tener 1 y puede tener 2. Más de 2 no se es considerado un árbol binario. ¿Cómo definimos un árbol binario? Bueno, lo definimos con el tipo base correspondiente, con el puntero correspondiente y el registro que va a estar compuesto esta vez por 2 punteros, lo que sería la hoja izquierda y por el otro lado la hoja derecha del árbol y el contenido en cuestión, como siempre, que va a ser del tipo base. Así es como definimos los árboles binarios en Pascal. Bien, por último, vamos a ver el tipo de dato grafo. ¿En qué consiste? Un grafo es la abreviatura de gráfico, ¿no? Un grafo es un tipo abstracto de datos que consiste en un conjunto de nodos, al igual que los anteriores, pero estos se llaman vértices, y un conjunto de arcos o de aristas que unen cada uno de esos vértices. Observen que pueden establecerse relaciones entre los nodos. El concepto de grafo, del tipo de dato abstracto grafo, desciende directamente del concepto matemático de grafo. Obviamente que es así. Y ahí lo vamos a ver. Acá tienen un grafo, donde acá, obviamente, hay un grafo que tiene 6 vértices y 7 aristas. Observen que tienen 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, los vértices, y los arcos o las uniones son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Puede tener muchas, pero en este caso se lo muestra como un ejemplo. Formalmente, un grafo se define como G igual B, A. Y observen lo siguiente, el grafo sería un conjunto de vértices y de aristas, siendo B un conjunto cuyos elementos son los vértices del grafo y A un conjunto cuyos elementos son las aristas, los cuales son pares, están ordenados si el grafo es dirigido. Es decir, dirigido es que si tiene dirección, si tiene flecha, la flecha que apunta acá. En este caso no está dirigido porque ustedes no saben dónde apunta, para qué lado va, cuál es la dirección a dónde va. Los dirigidos son los que tienen la flecha, la arista, con una flecha donde dice a dónde sigue. Y entonces ordenado si el grafo es dirigido y de conjuntos de elementos, aristas y vértices. También es importante colocar. ¿Cómo se representan en los algoritmos los diferentes gráficos
tipos de datos abstractos grafos. Se representan de dos modos diferentes. A través de lo que se denominan matriz de adyacencia. ¿Recuerdan lo que es una matriz? Un arreglo de dos dimensiones, es igual, en donde se asocia cada fila y cada columna a cada nodo del grafo, siendo los elementos de la matriz la relación entre los mismos, tomando los valores 1 si existe la arista y 0 en caso contrario. Observemos lo siguiente. Acá tenemos un grafo determinado que está compuesto por 5 vértices. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aristas tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas. ¿Cómo lo representamos? Entonces, M sería la matriz. Como tenemos 5 5 vértices, vamos a colocar lo que sean las columnas y lo que sean las filas. Tenemos filas y columnas. Entonces, dice aquí, si ven, toma el valor 1 si hay arista entre cada uno de ellos. A ver, entre 1 y 1, ¿hay una flecha que los une? No, por lo tanto ahí va un 0. Entre 1 y 2, ¿hay una flecha que los une? Sí, por lo tanto ahí hay un 1. Entre 1 y 3, ¿hay alguna flecha o arista que lo une? No, por lo tanto ahí va un 0. Entre 1 y 4, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 1 y 5, ¿hay arista? No, por lo tanto ahí va un 0. Ahora comenzamos con el vértice 2. Entre 2 y 1, ¿hay una arista? Sí, hay una arista, por lo tanto va un 1. Entre 2 y 2, ¿hay una arista? No hay ninguna arista, por lo tanto hay un 0. Entre 2 y 3, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 2 y 4, ¿hay alguna arista que los une? No, por lo tanto hay un 0. Entre 2 y 5, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Luego comenzamos con el vértice 3. El vértice 3. Entre 3 y 1, ¿hay alguna arista que los une? No, por lo tanto hay un 0. Entre 3 y 2, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 3 y 3, ¿hay alguna arista que lo une? No, por lo tanto hay un 0. Entre 3 y 4, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 3 y 5, ¿hay una arista que los une? No, por lo tanto hay un 0. Terminamos con el vértice 3, ahora comenzamos con el 4. Entre 4 y 1, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 4 y 2, ¿hay una arista que los une? No, por lo tanto hay un 0. Entre 4 y 3, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 4 y 4, ¿hay una arista que los une? No, por lo tanto hay un 0. Entre 4 y 5, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Y con eso finaliza la arista número 4. Ahora comenzamos la última, vértice, perdón, que es el vértice número 5. Entre 5 y 1, ¿hay una arista que los una? No, por lo tanto hay un 0. Entre 5 y 2, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 5 y 3, ¿hay alguna arista que los una? No, por lo tanto hay un 0. Entre 5 y 4, ¿hay una arista que los une? Sí, por lo tanto hay un 1. Entre 5 y 5, ¿hay una arista que lo una al mismo? No, por lo tanto hay un 0. Entonces, esta es la forma de representación de las matrices de adyacencia. Es una forma de representación de este tipo de grafos. El otro modo de representación sería el de listas de adyacencias, en donde se asocia a cada nodo del grafo una lista que contenga todos aquellos nodos que sean adyacentes a él. Veamos, para graficarlo, el siguiente ejemplo. Es el mismo que tenemos arriba. El grafo es exactamente el mismo. Lo que vamos a hacer ahora, lo que se hace primero, es una lista donde se muestran todos los vértices. 1, 2, 3, 4, 5, como si fuera esta misma lista. Luego, lo que vamos a ir partiendo de cada uno de estos vértices, a ver con quiénes está conectado. Si se fijan, ¿con quién está conectado 1? Está conectado con 2.
con el nodo 2, entonces tenemos una arista que une 1 con 2, que es lo que hacemos acá. 1 va con 2. El 2, siguiendo desde 1, ¿a dónde va a estar conectado? Perdón, el 1, ¿dónde va a estar conectado también? Va a estar conectado con el 4. Entonces del 2 vamos al 4. Y el 1 ya no tiene más nada, no se conecta con ninguno más, se conecta solamente con 2 y con 4. Luego comenzamos en el orden cronológico, seguimos con el elemento número 2, el nodo número 2. ¿Con qué está conectado? Con el 1, está conectado con el 3, y está conectado con el 5, Entonces hacemos la secuencia de la lista de adyacencias del nodo número 2, o de lo que llamamos a cada una de nuestros valores. Entonces, del 1 estaba conectado con el 2 y el 1 con el 4. Luego hacemos la lista de adyacencia de cada uno de ellos. El 2 con el 1, el 2 con el 2 estaría también conectado con el 3, es decir, del 1 va al 3, y el 2 al 5, es decir, que del 3 al 5. Hacemos la lista de conexiones. Luego comenzamos con el vértice número 3. El vértice número 3, ¿con qué está conectado? Con el 2, si se fijan, con el 2. Y también está conectado con el 4, si se fijan, con el 4. Por lo tanto, hacemos la lista de adyacencias de este nodo que va del 3 al 2 y del 2 al 4. Luego hacemos la lista que corresponde al nodo número 4, que está conectado al 1, al 3, y al 5. Entonces hacemos la lista de adyacencia del nodo 4, que sería 1, 3 y 5. Y por último el 5 que está conectado, como verán, al 2 y al 4, y la lista de adyacencia sería producida desde el 5 al 2 y del 2 al 4. Y esa sería la forma de representación del grafo de este tipo, representado como lista de adyacencias. Este tema también lo vamos a ver en otra materia, que es lógica y computabilidad, también para que quede más claro. Pero recuerden que también este tipo de grafo es usado en distintos algoritmos para solucionar aplicaciones informáticas. Bueno, hasta acá, chicos, tenemos toda la información relacionada a algoritmos y programación 2. Espero que cualquier inconveniente que tengan, por favor, me lo formulen, que me manden cualquier mensaje con cualquier inconveniente que tengan, y como siempre les deseo lo mejor. Gracias por todo y nos estamos viendo.